Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte de una serie extraordinaria, la verdad que se llama La Bendición. Y cuando tú escuchas esta palabra, la bendición, tiene muchas connotaciones, una de ellas principalmente religiosa. Piensas inmediatamente en personas que dan gracias a Dios cuando van a comer los alimentos y entonces hacen una bendición por los alimentos. Y así tú puedes tener muchos ejemplos, tu abuelita, tu tío, tu mamá, tu papá, que te echaba la bendición cuando salías a trabajar, cuando ibas a la escuela, como fue mi caso que te platiqué la otra semana que mi abuela hacía eso conmigo. Me echaba la bendición antes de dejarme en la primaria y era algo que me gustaba muchísimo. Y hay una frase después de esa palabra que hemos usado, la bendición, que es un regalo que lo puede cambiar todo. Yo lo creo totalmente, ¿sí? No tienes que hacer nada para recibir ese regalo que puede cambiar todo en tu vida. Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo, recibir esa bendición. Y cuando tú vas a investigar a Google o a cualquier diccionario acerca de algunos sinónimos de la palabra bendición, te vas a dar cuenta que vas a encontrar la palabra afirmación, es decir, bendición significa afirmar a alguien, significa aprobación, significa aliento, significa una creencia, una creencia declarada sobre una persona que tú tienes acerca de esa persona, ¿sí? Ahora, cuando tú piensas en estas palabras, afirmación, aprobación, aliento, una creencia declarada sobre tu vida, dices, sí, la verdad, Alfonso, yo he tenido mentores que han hecho esto, yo he tenido coach que han hecho esto, yo he tenido entrenadores, maestros que han hecho esto conmigo, pero al final del día, de quien esperamos esta afirmación, esta bendición, esta aprobación, este aliento sobre nosotros es de nuestro papá o de nuestra mamá. Y cuando viene esta afirmación de nuestro papá, entonces tiene un poco más de peso, tiene algo más significativo en nuestra vida. Si tú tienes hijos, sobrinos, lo que sea, has estado con niños, te vas a dar cuenta que los niños quieren esa afirmación, quieren esa aprobación, quieren que estemos observándolos, que están haciendo algo. Yo recuerdo a mis hijos cuando aprendieron a nadar o estaban en la alberca, mira papá, me eché un clavado, ya me salió, y me decían como 100 veces lo mismo, mira papá, y ¿qué querían? Que yo los observara, mira, ya metí un gol, mira, ya le pegué al balón de esta manera, ¿sí? Entonces lo que querían es ser observados, ser vistos por nosotros como padres para darles esa afirmación, ese aliento, esa aprobación. Así que todos, todas, de alguna manera, no importa la edad que tengamos, no importa si estamos todavía adentro o fuera de casa, queremos esa aprobación en nuestra vida. De hecho, yo te mencionaba en aquel tiempo de un consejero, John Trent, que duró muchos años atendiendo a familias, dándoles consejería, que él nos dio una realmente pues información muy valiosa acerca del tema, ¿sí? Hablando de que necesitamos esa aprobación en nuestra vida. Y a partir de esa información tan relevadora, reveladora, que necesitamos esa aprobación de nuestros padres, y que si no la recibimos o la recibimos, la vamos a trasladar posteriormente a cualquier relación que tengamos, de amigos, de padres, de esposos, de esposas. Entonces nos hicimos una pregunta y esa pregunta fue, ¿qué escuchaste de tu papá? Una pregunta extraordinaria, ¿sí? Y entonces, algunos quizá sí escuchamos cosas positivas, cosas muy padres de nuestro papá, pero quizá algunos no escuchamos absolutamente ninguna cosa positiva de nuestro padre, ¿verdad? Quizá lo que escuchaste nada más fue algo negativo. Hey, si tan solo fueras como tu hermano, hey, si tan solo cambiara tu actitud, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú escuchaste palabras de afirmación de tu padre sobre tu vida, tú tienes la gran responsabilidad y la gran oportunidad de poder transmitir esa bendición a otras generaciones que te rodean el día de hoy.
Pero también hablamos que hubo casos donde quizá pues ni siquiera escuchaste algo positivo o negativo, simplemente tu padre estuvo ausente, es decir, estaba pero no estaba. Y entonces cuando todo esto sucede, cuando no recibes esa bendición, entonces se crea una herida muy profunda en tu vida. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso hace que te pases la vida tratando de probar algo, tratando de demostrar algo a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a la gente que te rodea, y nunca va a ser suficiente, déjame decirte, ¿sí? Y eventualmente logras tener el éxito, pero te das cuenta que el vacío sigue más grande. Y entonces, lo que nos decía este consejero también es que un hombre, una mujer que no recibió esa bendición de parte de sus padres, regularmente lo repite con sus hijos. Eso quiere decir que el ciclo se repite cuando no recibiste esa bendición con nuestros hijos. Ahora, la buena noticia que tú y yo tenemos el día de hoy es que podemos dejar de luchar por la bendición de nuestro Padre terrenal y comenzar a vivir desde la bendición de nuestro Padre celestial. Esa fue la conclusión en esa primera mensaje que te di hace algunas semanas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sacamos esa bendición? Afortunadamente Juan, el apóstol, un seguidor de Jesús, lo pudo documentar. ¿De dónde sacamos esa bendición para nosotros poder también bendecir a nuestros hijos y poder romper entonces esos ciclos generacionales en nuestra vida, ¿sí? Y entonces Juan dice que aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, entonces nos da el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Ahora, una vez que tú eres un hijo, eres una hija de Dios, entonces sí podemos ir a la bendición. ¿De dónde la sacamos? Bueno, la encontramos, y yo te decía anteriormente que la vemos en Mateo capítulo 3, y ahí vemos que justo al principio del ministerio de Jesús, él decide ir con Juan el Bautista, su primo, para que lo bautice. Bueno, Juan como que no quiere y dice, no, yo tengo que bautizarte a ti, yo ni siquiera tengo el derecho de hacerlo, ni siquiera me siento con la capacidad de hacerlo, tú eres mayor, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de tu calzado. Entonces, pero finalmente lo bautiza, ¿sí? Y aquí vemos el proceso de la bendición en los dos textos que leímos. Y dice este texto, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Así que de aquí, de este texto, sacamos la bendición de la presencia. Es decir, el Padre estaba presente, se abrieron los cielos y estaba ahí en ese lugar. Pero no solamente vimos la bendición de la presencia, sino también la bendición del contacto, ¿sí? Ya que esa paloma se posó sobre él, era la presencia misma de Dios. Y luego vimos la bendición de la palabra, ¿sí? Ahora, hoy quiero ahondar, después de este repaso del primer mensaje, quiero ahondar más en la bendición de la palabra. Esto dice el texto en Mateo, dice, y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí podemos ver tres bendiciones que se desprenden de la bendición de la palabra. La primer bendición dice lo siguiente, mi hijo, es lo que dice el texto, dice, y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo. Así que entonces cuando Dios le dice a Jesús, mi hijo, lo que está afirmando es la identidad de Jesús. Tiene que ver con eso. Mi hijo tiene que ver con identidad. Es la bendición número uno de la identidad. Es decir, Dios dándonos identidad.
Dios dándote tu identidad, Dios dándome a mí, Alfonso, mi identidad. Y yo pienso, la verdad, en qué momento yo pude tener identidad. Y fue ya hasta los 27 años de mi vida que realmente me topé con este texto de la Biblia y con saber que yo era un hijo de Dios. Y eso me dio identidad, soy hijo de Dios, esa es mi identidad, ese es realmente mi valor. Pero ¿qué pasa si un niño crece sin recibir esa identidad de parte de su padre? Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a buscar esa identidad, la va a querer obtener de donde sea, de una relación, de una adicción, de un deporte, de cualquier lado. No va a saber quién es esa persona. Pero lo que Dios Padre está haciendo con Jesús es diciéndole, hey, aquí está mi hijo, y eso le da identidad. Soy hijo de Dios. Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y no buscar esa identidad, te animo a eso, en lugares equivocados. Afirma, di, este es mi hijo. Presume a tu hijo, ¿sí? Presúmelo con otras personas, que él sepa, hey, este es mi muchacho, esta es mi muchacha, perdón. Por eso es tan poderosa la bendición de la identidad. Pero luego vemos una segunda bendición derivada de la bendición de la palabra, y es la bendición del amor. Dice, este es mi hijo, y luego dice, amado. Híjole, esto es extraordinario, sí. Y tú dirás, y te entiendo, porque para algunos puede ser difícil poder comprender que Dios te ama. ¿Y sabes por qué es difícil comprenderlo o entenderlo o abrazarlo? Porque tuviste una relación quizá muy difícil con tu padre terrenal. Dices, no es posible, o sea, o a lo mejor creciste yendo a una iglesia y en esa iglesia escuchaste cosas como, mientras seas mejor, más te va a amar Dios. Entre mejor te portes, Dios te va a amar más todavía. Y cuando se piensa eso, entonces lo que vemos es un amor condicionado, es decir, basado 100% en el desempeño de la persona. Y eso no es lo que Dios nos está diciendo. A eso se le llama religión totalmente, ¿sí? Sí, la verdad es que tengo días malos, claro. Tengo días donde me porto mal, tengo días donde peco. Y entonces, ¿sabes qué, Alfonso? Dios en esos días no me va a querer tanto, porque son muchos los días malos en mi vida. Así que Dios no me va a amar tanto en esos días, ¿sí? Y entonces cuando hago buenas obras, me siento bien, porque siento que en ese momento Dios me ama más de lo que me amaba el día de ayer, que no hice buenas cosas, ¿sí? Pero ¿sabes qué pasa? No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Y al mismo tiempo no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Él te ama igual, su amor no es variable, te ama de una manera extraordinaria y punto. Y lo que yo quiero que tú y yo entendamos hoy en este mensaje es que tu comportamiento, mi comportamiento, no determina ni le da forma al amor de Dios en nuestra vida, para nada, ¿sí? No le da forma tampoco al amor de Dios hacia mí, al amor de Dios por mí. En contraste, el amor que Dios me tiene, el amor que Dios te tiene, determina y da forma a tu comportamiento. Eso sí, sí que es extraordinario, la verdad. Así es como funciona el amor de Dios, el amor de nuestro Padre Celestial. Y esta clase de amor nos cambia la vida por completo, totalmente, ¿sí? Este es el mensaje de Jesús. Pero lo que escuchamos muchas veces es, Dios no te ama tanto porque tú te portaste mal ayer, porque tú no eres una buena persona. Pues está bien, pero nadie lo es, ¿sí? Por eso Dios nos envía a un Salvador.
Y cuando tú aceptas a ese Salvador, Jesucristo, aceptas ese amor incondicional de Dios, entonces empieza una labor de redención, de sanidad, de restauración en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Cuando se trata del amor de Dios hacia nuestros hijos, o cuando se trata del amor hacia nuestros hijos, tu amor, escúchame bien, debe ser una expresión sin condición. Ahí repítelo mentalmente. Mi amor hacia mis hijos debe ser una expresión sin condición. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, le decimos a nuestros hijos: sí, te amo, hijo, pero. Así que la pregunta no es si amamos a nuestros hijos, la pregunta es: ¿tus hijos se sienten amados por ti? Esa es la pregunta que tú y yo debemos comenzar a reflexionar. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que su Padre lo amaba. Pero aunque lo sabía, Dios le dijo: este es mi muchacho, este es mi hijo, y lo amo de manera incondicional. Así que expresemos ese amor a nuestros hijos. Me incluyo yo, y va para ti también, todos los que tenemos hijos, no importa la edad que tengan. Sí, expresemos ese amor en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, no solamente cuando tengan buen desempeño, buenas calificaciones, buenas acciones, ¿sí? Sino especialmente cuando no lo tengan. Entonces, Alfonso, significa lo que acabas de decir, que no vamos a disciplinar, corregir a nuestros hijos. Claro que no, yo no estoy diciendo eso. El amor conlleva la disciplina y debemos tener la valentía para decir la verdad a nuestros hijos, para confrontar a nuestros hijos, para poner límites a nuestros hijos. Ok, está bien, entonces tenemos la bendición de la identidad. Cuando Dios le dice a Jesús: este es mi hijo. ¿Cómo me gustaría que tú desde hoy, y quizá así sea en tu vida, tu identidad fuera esa: soy un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Esa persona soy yo. Así que tenemos la bendición de la identidad, la bendición del amor. Este es mi hijo amado. Aunque lo sabe, yo se lo quiero decir, yo se lo quiero expresar. Y en la última parte encontramos en este texto la bendición de la afirmación. Cuando le dice: y una voz desde el cielo decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Así que complacido, complacencia es igual a afirmación. Quiero que cheques algo. Esto no sucedió cuando Dios le dice a su hijo Jesús: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No sucedió después de la crucifixión. No sucedió durante el ministerio de Jesús. No sucedió cuando Jesús estaba haciendo algo notable, sino antes de que Jesús hiciera algo. Y esto lo sabemos porque vemos en la Escritura pues detalles de su nacimiento. Luego vemos hasta que cumple 12 años de edad, y él está en el templo. Y por cierto, en el templo se les perdió a José y a María en ese lugar. Yo te pregunto a ti: ¿alguna vez has perdido o alguna vez se te ha olvidado tu hijo o tu hija en algún lugar? No sé, pero a mí sí. Yo recuerdo una vez a mi hija, se me olvidó en el preescolar, mi primer hija. Imagínate, mi esposa era su tesoro, su perla, y no, pues yo dieron las 4, las 5, y la verdad es que se me olvidó en el preescolar. Cuando llegué estaba solita ahí, y eso porque localizaron a mi esposo. Oiga, no ha venido su esposo por su hija, y ya llegué por ella. Y yo digo: híjole, se siente uno mal, ¿sí o no? Yo no tengo palabras para poder describir cómo me sentí después, pero a mí también, igual que a José y a María, se me olvidó mi hija se me quedó ahí en ese lugar. Pero bueno, aquí vemos a Dios en este texto diciendo a Jesús: miren a mi hijo, miren a mi muchacho, estoy tan
complacido con él. Pero esto lo está haciendo antes de su ministerio. Y eso me parece brillante, la sabiduría que Dios nos deja en este texto, porque Dios apela al corazón y al carácter de su hijo, no al desempeño. Esto es importante, la verdad. Apela al corazón y al carácter de tu hijo, no al desempeño de tu hijo, ¿sí? Y los padres nos vamos a inclinar siempre más hacia algunas de estas dos conceptos, y los hijos lo sabemos de alguna manera, o a la formación de su carácter o a la corrección de su comportamiento, ¿sí? Y déjame decirte, la formación del carácter es mucho más importante que la corrección del comportamiento. Y entonces, en este texto es el carácter de Jesús lo que Dios señala, lo que Dios resalta cuando Él dice, estoy muy complacido con Él. Sé que aún no empiezas tu ministerio, hijo. Sé que aún no inicias ese movimiento tan extraordinario que 2000 años después lo vemos tan pujante. Sé que todavía no has fundado la iglesia. Sé que aún no has hecho un solo milagro. Pero sabes que veo tu corazón, veo tu carácter, veo tu potencial, veo tu esencia, y eso me encanta. Estoy muy complacido contigo. Y luego sigue diciendo, lo que aprendemos entonces es esto: apela al carácter de tu hijo, afirma el carácter de tu hijo, afírmalo a él, y su comportamiento, escúchame bien, eventualmente va a corregirse. Lo que me lleva a decirte algo extraordinario: tus palabras son muy importantes. Tus palabras importan realmente, ¿sí? Y ¿sabes por qué? Porque en tu boca, en mi boca, tienes poder para construir o tienes poder para destruir, tienes poder para llenar de vida, para llenar de ánimo, para desalentar o para aplastar la vida de tus hijos, de tus hijas. Así que tus palabras realmente importan. Entonces hagamos lo siguiente, y me incluyo ahí. ¿Por qué no comenzamos a escribirle una nota a nuestros hijos? Una cada mes. Yo lo hacía antes y lo dejé de hacer, te soy sincero. Pero una cada mes. Una cada mes. Dios puede usar esa nota que tú le dejes en la bolsa de su pantalón, en su bolsa de mano, en su cartera. Cuando Jesús recibe esta bendición, observamos lo siguiente en el capítulo que sigue. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Así que Jesús recibió una bendición antes de un periodo de tentación. Esto es extraordinario, ¿sí? Lo que me lleva a preguntarte realmente esto. Cuando tus hijos pasan por su propia temporada de pruebas, ¿qué palabras quieres tú que recuerden ellos? ¿Será levanta eso que dejaste tirado? Pide perdón a tu amigo. Haz tu tarea, por favor. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué no puedes ser como tu hermano o tu hermana? ¿Eres un tonto? ¿Eres una tonta? O sea, siempre es comparación o acusación. Y yo sé que tú no quieres que ellos recuerden eso en esa temporada de pruebas que ellos están pasando. Tú lo que quieres es que ellos recuerden la bendición. Por eso Dios, justo antes de que Jesús entrara en esa temporada de pruebas en su vida, le dice, eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Eso es genial. Y de ahí entonces Jesús salió directo a ser tentado. ¿Crees que Jesús recordó esas palabras de su Padre Celestial? Por supuesto.
Así que, ¿qué palabras quieres que recuerden tus hijos cuando estén en una temporada de dificultad, de pruebas, de adversidad? La bendición de la palabra se ve de la siguiente manera: tú eres mi hijo, identidad, amado, amor incondicional, y estoy muy complacido contigo. Afirmación en la vida de tu hijo o tu hija. Alfonso, ¿y si yo no recibí esa bendición de mi papá? Ya te dije hace una semana, deja de buscar la bendición de tu Padre terrenal y comienza a vivir desde la bendición de tu Padre celestial. Permíteme hacerte las mismas preguntas que te hice hace una semana, pero ahora en una perspectiva diferente. ¿Qué palabras escuchaste decir a tu Padre celestial que te gustaría que tu Padre celestial te dijera? Y déjame decirte algo, tu Padre celestial tiene mucho que decir acerca de ti. Tu Padre celestial tiene mucho que decirte. ¿Qué pasaría si tú decides dejar de probar que tu Padre se equivocó, tu Padre terrenal, y entonces vivir demostrando que tu Padre celestial está de alguna manera en lo correcto, en lo que Él piensa acerca de ti? Vivir con una fe infantil, con una fe que nos haga creer todo lo que nuestro Padre celestial dice acerca de nosotros. Dios te dice hoy: eres mi hijo amado, eres mi hija amada, estoy muy complacido contigo. Quizá para algunos de ustedes es difícil creer que Dios los ama de esa manera. Y me puedan decir hoy: Alfonso, es que no conoces mi historia, es que no conoces mi pasado. Sabes que sí, no conozco tu historia, no conozco tu pasado, pero quiero que veas lo que Dios hizo para demostrarte cuánto te ama. De hecho, lo dice el apóstol Juan, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo, dice, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y Pablo lo expresa de otra manera. Pablo dice: si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Dios amaba muchísimo a su Hijo Jesús, más de lo que tú y yo podemos llegar a amar a alguien. Pero ¿sabes qué hizo? Lo entregó por todos nosotros. Yo amo mucho a mis hijos, amo mucho a Alfonso, a Giovanna, a Mariana, a Cristian, y sinceramente quiero decirte algo: no entregaría a ninguno de ellos por ustedes. Pero eso fue exactamente lo que nuestro Padre Celestial hizo por ti y por mí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy. Te esperamos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.